Vamos a hacer un viaje por el universo y os voy a... Primero os planteo una pregunta. Como veis, empiezo la charla haciéndome una pregunta acerca de la vida. No sé si habéis preguntado alguna por la vida, me imagino que sí. Yo me voy a preguntar por la vida si es algo que es un imperativo o si es azar. Azar o necesidad. Esa es la cuestión. Bueno, pues vamos a hacer un viaje y lo vamos a empezar. Si vamos a hablar de la vida, pues tendríamos que intentar plantearlo desde el punto de vista científico. La primera pregunta que uno se puede hacer pues es ¿cómo estudiamos la vida? Bueno, pues la vida, desde un punto de vista científico, se estudia con una disciplina científica que es la astrobiología. La astrobiología es una disciplina que aglutina un montón de disciplinas científicas. Tiene de biología, evidentemente, y tiene de astronomía y astrofísica. En esencia, la astrobiología lo que hace es hacerse una pregunta tan sencilla como si la vida es un fenómeno que es común en el universo. Como podéis imaginar, pues las preguntas relacionadas con la vida pues tienen que empezar, pues, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué es la vida? ¿Cómo surge? ¿Tiene un origen la vida? ¿Ha habido siempre vida en el universo? ¿O no? Hay lugares aparte de la Tierra donde a día de hoy, 15 San Isidro de 2017, hay vida, aparte de aquí, de la Tierra. Y otra pregunta puede ser, pues, si hay alguna relación entre la evolución del universo y la aparición y evolución de la vida en él. Bueno, pues, pongámonos serios. ¿Qué es la vida? La vida es un frenesí, una ficción, una sombra. ¿Os suena esta definición de vida? ¿Qué es esto la vida? La vida es bella, merece la pena vivirla. Bueno, en astrobiología la definición de vida no deja de ser poética. Mirad, qué bonito. Sistema autosostenido capaz de evolución darwiniana. ¿No os emocionáis como yo? Me ha puesto la piel de gallina. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que la vida tiene que ver con la química. Es muy, muy, muy importante que se os quede esta idea. La hipótesis de trabajo de los astrobiólogos es que la vida es una consecuencia de la evolución, en este caso química, de la vida, de la evolución química del universo. Es decir, que la vida es simplemente, fijaos cómo lo digo, simplemente el resultado de una evolución a nivel químico que se produce en la materia en el universo. Mirad, la química, sabéis que es la distribución de la materia en el universo, y la química se puede ver muy bien representada en la tabla periódica. Ya sé que a alguno le va a empezar a salir sarpullido de la tabla periódica así, sin anestesia, aunque con un par de cervezas a lo mejor, pero bueno, da siempre impresión ver la tabla periódica delante de uno, ¿no? Bueno, pues fijaos, los colores que aparecen ahí, los códigos, quiero que os fijéis en... Hay dos columnas, los colores aquí serían la fuente de estos elementos químicos. ¿De dónde surgen? ¿De dónde vienen? Si han estado siempre en el universo. Y esta parte de aquí sería su implicación biológica. Si os fijáis, hay solamente 6 elementos químicos esenciales para la vida. Y fijaos todo el mogollón de elementos que hay. Y luego, la creación de los elementos ha sido dispar. Algunos se crearon en los 3 primeros minutos del universo. Es decir, hace aproximadamente unos 13.800 millones de años, año arriba, año abajo. Mientras que otros han ido formando paulatinamente conforme el universo ha ido evolucionando, ha ido generando la capacidad de poder crear esos elementos químicos nuevos. Solamente 6 utiliza la vida. Recordad la palabra CHOMS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Solo esos 6. ¿Puede utilizar más? En la Tierra están todos, solo se han utilizado esos 6. Fijaos también, si planteamos la vida como un proceso, resulta que podemos pedirle al universo solamente unos requisitos, vamos a decir, sencillos, para que la vida pueda aparecer. Mirad, necesitamos que confluyan 3 procesos. No se ve muy bien, pero yo lo digo. ¿Vale? Mirad, esto de aquí dice maquinaria metabólica. Es decir, necesitamos la capacidad de poder establecer tránsitos de energía, en un sentido u otro. Necesitamos energía para estar vivos. Aquí tenemos compartimentación por membranas, es decir, necesitamos tener una barrera física que nos separe del entorno del cual obtenemos energía. Y, por último, nos hace falta los mecanismos de copia. Es decir, necesitamos que en el universo
se genere la capacidad de poder almacenar información codificada. A nivel químico, eso lo hacemos con moléculas. Moléculas que codifican información a través de su estructura tridimensional. Y no digo más. Ahí me quedo. Muy bien. Fijaos, desde el Big Bang hasta ahora, ¿qué le ha pasado al universo? Bueno, pues mirad, al universo le han pasado muchas cosas. En esta diapo, pues podéis ver un montón de cosas. Quiero que os quedéis con esto. Esta es la línea temporal. Estos son 13.700 millones de años. Ya digo, año arriba, año abajo. Esta diapo la llevo utilizando unos 15 años y me sigue funcionando. No hay problema. ¿Vale? Digamos que lo mismo hay que pensar algunas cosas de estos elementos que van cambiando. Es posible, pero en principio me sirve. Fijaos, al principio el universo no tenía elementos químicos, por lo tanto es imposible plantearme que pueda haber vida en esos momentos. Con lo cual yo de alguna forma necesito estudiar cómo ha ido evolucionando el universo para crear las condiciones en las cuales esos elementos químicos que necesitamos para crear vida estén dispuestos, disponibles y permitan esa creación de esas estructuras. Cuando nos ponemos en esa creación de condiciones, llegamos a un punto donde lo que planteamos es que la vida que conocemos la hemos encontrado en un planeta. Y en ese planeta le han pasado cosas. Nuestro planeta no ha existido siempre. Cuando uno ve la etiqueta, pues en la etiqueta de la Tierra pone que pues hace unos 4.600, 4.700 millones de años es cuando se crea este planeta. Por lo tanto, tenemos que plantear que el universo ha tenido que necesitar tiempo para evolucionar químicamente y crear estructuras como los planetas. En el caso nuestro, los planetas es posible que se hayan podido crear mucho antes. Podemos hacer una especie de estimación. Pero si nos fijamos en la Tierra y en el Sol, que es alrededor de la esfera alrededor de la cual orbita el planeta, lo que necesitamos son condiciones de tiempos largos para que pasen cosas cada vez más complejas. Aquí está es ahora mismo, a día de hoy, más o menos lo que creemos que pudo pasarle al planeta en cuanto a, una vez que está formado, cómo evoluciona hacia la vida. Al principio el planeta no tiene tierra. El planeta Tierra no tiene agua. Tiene agua en estado seguramente de vapor. Posiblemente ni siquiera eso. Mirad, pasamos a una hidrosfera estable, con lo cual el planeta recibe agua, posiblemente, o crea las condiciones para poderla tener en estado líquido. A partir de ahí es cuando las condiciones se ponen interesantes. A partir de ahí entra MasterChef. Entonces, si las condiciones son adecuadas para que la cosa haga chup chup, pues tenemos la sopa primordial ahí preparada. Las condiciones son que necesitamos agua líquida, ¿vale? Y necesitamos elementos moleculares simples, pero que puedan ensamblarse. En este caso, pues una atmósfera que puede estar compuesta, pues por ejemplo, en el caso de la Tierra, pensamos que podían estar formados de metano, de amoníaco, de hidrógeno molecular, no oxígeno. Todavía no hay oxígeno. Bueno, entonces fijaos, con esas condiciones, pues uno dice, vale, esto tú piensas, la Tierra hace 4.600 millones de años, 4.200 cuando ya tiene el agua, vale, ¿y eso cómo lo puedes estudiar? Bueno, pues lo puedes estudiar haciendo modelos. Primero puedo, geológicamente hablando, estudiar el planeta y descubrir esas condiciones, y luego, por ejemplo, pues simularlas en laboratorio. La hipótesis de sopa la hicieron dos conocidos chefs, uno ruso, Alexander Oparin, bioquímico, y otro biólogo, John Haldane, británico, en los años 20 del siglo pasado. 30 años después, como veis, Miller y Urey reproducen esas condiciones que planteaba la hipótesis de ellos y lo reproducen en el laboratorio. Y demuestran que es posible encontrar un camino de evolución química de lo simple a lo complejo de manera natural, con unas condiciones adecuadas en las cuales la energía es necesaria y el agua líquida también. ¿Veis? Así que digamos que para nuestra receta nos hace falta esa energía y ese agua. Con esas condiciones, las moléculas simples pueden ensamblarse para formar moléculas complejas. Podemos pasar de ese agua, metano y amoníaco a ribosa, aquí tenéis glucosa y adenina, es decir, podemos encontrar azúcares, podemos encontrar bases nitrogenadas, podemos encontrar aminoácidos. Es decir, empezamos a tener moléculas que llamamos, en un alarde de originalidad en ciencia, ya lo sabéis, prebióticas. Es decir, antes de la vida, ladrillos para construir vida. Esto es de manera natural. Evidentemente, toda la evolución posterior es hacia la complejidad química. Llegamos al punto donde tenemos moléculas ya biológicas, como son el ADN, las proteínas y los ácidos, en este caso los lípidos, ¿no? Cuando tenemos esas moléculas ya, podemos decir que son biológicas, podemos hablar de células. Esas primeras células, esa primera célula que hubo en la Tierra,
ya es un organismo vivo y ha surgido de ese ensamblaje químico. Esto es un modelo que podría dar una respuesta al origen de la vida en la Tierra. Mirad, estos son el cuaderno de notas de Darwin, y mirad que él ya decía que seguramente todos los organismos vivos que hay en la Tierra pueden provenir de un árbol común, ese precursor inicial, Luca, el último ancestro común universal, el comienzo del árbol de la vida, ¿vale? Evidentemente es un modelo que ha recibido un poco el resultado global. Se ha demostrado que es posible que sea así, porque se ha descubierto que, veis, todos los organismos de la Tierra provienen de este árbol primigeno. Si seguimos adelante, podemos pensar que el propio universo puede ser cuna de la vida. No solamente hace falta que las condiciones en el planeta, es que el propio universo tiene esas condiciones. Y hemos encontrado, estudiando el universo, hemos encontrado que hay un montón de moléculas posibles que aparecen. Aparecen en los lugares donde surgen las estrellas y planetas, nubes moleculares, aparecen en los hielos y rocas de los cometas, aparecen en esos lugares donde en la evolución posterior podremos llegar a tener condiciones para que esas moléculas simples iniciales se ensamblen para formar moléculas mayores. Como veis, todo el planteamiento que os estoy haciendo es daros pinceladas para que esa pregunta de imperativo cósmico o cósmico azar podáis ver por dónde puede ir, ¿no? Si vamos más adelante, en la Tierra, los primeros organismos los hemos encontrado a través del estudio de fósiles. Los más antiguos son los estromatolitos, que son colonias de cianobacterias ya fosilizadas, que actualmente siguen viviendo, pero que vivían ya entonces y que nos dan pistas de cómo pudieron ser esos primeros organismos. Desde luego, Luca no lo conocemos, pero sí que tenemos muchas pistas de cómo pudo ser. Podríamos pensar que podrían haber surgido más de un Luca. Podría haber más de un Luca en la Tierra, pero la cuestión está en que uno prospera. Ahí está actuando la famosa selección natural que impone Darwin, o que plantea Darwin, y que es la que os he hablado al principio de ese sistema autosostenido capaz de evolución darwiniana. También tenemos en la Tierra análogos terrestres, que nos hablan de otros lugares, como Marte, por ejemplo, y podemos plantear en ellos la posibilidad de que pueda haber organismos como los que encontramos en la Tierra en lugares parecidos a Marte. O también podemos plantear la búsqueda fuera de la Tierra de marcadores, de firmas que nos hablen de que en esos lugares que estudiamos puede haber presencia de procesos biológicos, que son los que dan cuenta de los resultados que medimos, que observamos. Aquí os pongo algunas de ellas. Todo esto está, como veis, en ciencia, si no lo sabéis os lo digo yo, os lo recuerdo, está en continua revisión, en continua discusión. Todos los modelos son revisables en todo momento y los resultados que se van obteniendo están en función de lo que se va midiendo, lo que se va observando, los fenómenos que vamos descubriendo nuevos. Estas biofirmas pueden darnos pistas de qué puede estar pasando en esos lugares. Quedaos con ellas. Por ejemplo, el hecho de que haya agua líquida en un lugar es muy interesante porque favorece que la química evolucione, pero no garantiza que haya vida. Pero es que en la propia Tierra, hace 4.000 y pico millones de años, había agua, pero no había vida. Es decir, que el hecho de que haya agua, oye, que lo mismo del chup-chup nos viene. Hay que pensar ahí. Pensad en el modo Masterchef, que viene bien, de vez en cuando. ¿Vale? Muy bien. Muy rápido un viaje por el sistema solar. ¿Dónde buscamos vida en el sistema solar? ¿Dónde podemos pensar que puede haber? En Marte. Mirad Marte. Marte tuvo un pasado con agua líquida. Esto es una imagen de Marte ahora, sin agua, pero mirad cómo la parte norte está deprimida y sin cráteres, y la parte sur está elevada y con cráteres. Eso no puede significar otra cosa que en el momento de los impactos había algo que protegía el norte. ¿Qué podía ser? Pues agua. Agua. ¿De acuerdo? Ese agua ahora ya no está líquida, pero las marcas siguen estando ahí. Nos está diciendo Marte, mirad, que de vez en cuando fluyen cosas. Parece como que algo está cayendo ladera abajo en ese cráter a lo largo del tiempo. ¿Qué está cayendo? ¿Algo fluido? Bueno, algo fluido, algo que está desplazándose. Por lo tanto, esa fluidez puede ser debida a la presencia de agua en subsuelo. No está arriba, pero está en subsuelo. Evidentemente, ahora tenemos un rover en Marte que se está desplazando en un cráter Gale, cerca del Ecuador, y ahí, en ese cráter, en el momento del impacto afloró agua. Y el rover lo está demostrando en los estudios que está haciendo. Con lo cual, Marte es muy interesante para nosotros. Si alguno está pensando en el meteorito ALH, que se encontró en Adams Hills, en la Antártida, se encontró una estructura tubular que se podría asociar a fósiles, pero también se puede asociar a estructuras geológicas. Es más fácil pensar en estructuras geológicas, y ahí la navaja de Occam me dice que debemos de quedarnos con la cuestión más simple, más sencilla, que en este caso es la geológica. Que vienen más datos, que vienen más evidencias que nos hacen pensar
que esto es así o esto no es así? Pues lo seguiremos, pero a día de hoy no hay ninguna evidencia de haber encontrado vida ni datos que nos hablen de vida pasada, sí de agua líquida. Vámonos un poquito más lejos. Venga, os llevo a Europa. ¿Conocéis Europa? La luna de Júpiter. Mirad, una foto de Europa. De hielo de agua, su superficie fracturada. Creemos que el modelo que nos explica lo que está pasando es este. Corteza de hielo con agua debajo. Un poquito más lejos me voy, a Encélado. Tiene salida de gases. Está saliendo gas de Encélado. Ese gas es vapor de agua. ¿Pero cómo es vapor de agua? Vapor de agua. Pero ¿por dónde sale el vapor de agua? Pues por las fracturas. ¿Y qué puede explicar que salga vapor de agua por las fracturas? Pues simplemente que tengamos una corteza de hielo fracturada, porque debajo de ella hay una superficie con agua que puede estar líquida. Evidentemente rompe el hielo, nunca mejor dicho, rompe el hielo, qué bonito, y sale y nos dice, estamos aquí, estoy aquí. Un modelo posible puede ser este. Las últimas noticias, os digo muy rápidamente, se han encontrado en estas plumas, se les llama plumas. Encélado tiene plumas. Europa tiene plumas. Y no es un ave. Bueno, pues mirad, este gas que sale, que es vapor de agua, también contiene hidrógeno. Y ese hidrógeno nos está diciendo que, porque pasa en la Tierra, que los fenómenos que tienen lugar en el subsuelo, en esa subsuperficie, en esa zona con agua, pueden ser fenómenos asociados a fenómenos que vemos en la Tierra, de chimeneas hidrotermales, porque en esas circunstancias se genera hidrógeno, y ese hidrógeno es el que vemos en las plumas del Encélado. ¿Veis? Yo voy un poquito más lejos, a Titán. Titán es una luna de Saturno. La ESA colocó una nave atravesando esa capa de nubes que habéis visto, y esa nave, atravesando la capa de nubes, tomó fotos, y mirad, aquí son ríos y mares, y eso no es agua líquida, es metano y etano líquido, son hidrocarburos en estado líquido. Lo interesante de Titán es que tenemos otro estado líquido que no es agua, y lo que nos dice ahí el sistema es, estúdiame, a ver cómo la química evoluciona aquí, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia Chomps, igual que en la Tierra, o no? Pues estudiémoslo, nos dará respuestas acerca de hacia qué tipo de evolución química va el universo cuando las condiciones lo permiten. ¿Siempre vamos hacia lo mismo? ¿Siempre vamos hacia el mismo tipo de complejidad química? ¿Siempre vamos hacia el mismo tipo de vida? Esa es una pregunta que queda abierta y que queda para estudiar, ¿no? Muy bien, pues un poco sería eso lo que quería contaros, pero claro, si nos vamos fuera del sistema solar tenemos más planetas, tenemos un montón de planetas más. ¿Sabéis que hay planetas que están situados a una distancia de la Tierra que se llama zona de habitabilidad porque en esa zona las condiciones son adecuadas para que el agua, caso de estar allí presente, pueda estar en estado líquido? Fijaos qué frase acabo de decir sin respirar. ¿Es eso posible? Pues sí, claro. Entonces, estudiamos sistemas planetarios y cuando estudiamos sistemas planetarios, pues claro, primero, los primeros. El primer planeta extrasolar, que no es un planeta raro, porque los primeros son del año 92. En el año 92, unos investigadores polacos descubren planetas orbitando púlsares. Los púlsares son los núcleos de estrellas que han explotado como supernova. Entonces ahí pues, la cosa se ha puesto chunga, o sea que ahí no vamos a hablar de vida. Tenemos esto, Pegasi, 51 Pegasi, es la constelación de Pegaso, en una estrella, en el número 51. Estos dos investigadores suizos descubren el primer planeta extrasolar. En el año 1995, no hace nada, hace 22 años escasos. Mirad, hemos lanzado telescopios en órbita que han estudiado el cielo. Cuando uno dice, el telescopio estudia el cielo, claro, estudia el cielo, todo el cielo. Mirad, hemos lanzado un telescopio que solo ha estudiado esta zona del cielo. Una de las alas del cisne. Si estáis acostumbrados a mirar el cielo, la próxima vez que miréis el cisne, fijaos en las alas. Pues en una de ellas, solo en ese lado, en esa zona ha estudiado Kepler el cielo. Y en esa zona nada más ha descubierto 2.740 candidatos a planetas extrasolares, solo en esa zona del cielo. Y solo en nuestra galaxia, claro, porque no somos capaces de ver planetas en otras galaxias. Con lo cual, imaginad cómo abrimos, ¿no? A día de hoy, hemos descubierto, fijaos, a día de hoy, 1 de mayo, he mirado, pues mirad, 3.680 planetas descubiertos. En 2.702 sistemas planetarios y múltiples, es decir, sistemas con más de un planeta, pues 610. Fijaos la tipología del planeta. Por favor, aquí quedaos con que esto es precioso, pero no es real. ¿Vale? Esos planetas no se han visto. Lo que pasa es que cuando ves que es un planeta grande y tiene una densidad determinada por los datos que puedas tener, pues dices, pues será gaseoso, gigante. Y cuando es más pequeño y más denso, pues dirás, pues es rocoso o terrestre. Nada más. Y luego ya los colores, pues en función del ilustrador. A mí me gusta mucho el verde, pues yo lo voy a pintar verde.
¿vale? No estamos diciendo es verde porque se ve claramente las trazas de estos gases, ¿no? Porque no, eso no se ve. Pero sí que os quiero contar dos planetas que me gusta, que quiero deciros. Mirad, sistema planetario Cervantes, la estrella Cervantes, con sus planetas. Los planetas Dulcinea, Rocinante, Quijote y Sancho. Existe, es de verdad. Está en la constelación del Altar, en la estrella Mu, ¿vale? La estrella Mu Arae es esta estrella. Así que cuando miréis el cielo y veis la constelación del Altar, en esa constelación está la estrella Cervantes. Y luego os quiero poner esta última, que evidentemente os suena, ¿no? No he puesto nombres. 7 planetas parecidos a la Tierra, alrededor de una estrella mucho más pequeña que el Sol. Ese es el sistema TRAPPIST-1. Se ha descubierto hace muy poquito. Lo descubrieron científicos belgas, que utilizaron telescopios en la Tierra, pequeños. Cuando no sabían lo que había, pero tenían certeza de que podía ser interesante, pidieron ayuda a la NASA, que utilizó un telescopio grande en órbita infrarrojo. Y con ese cercioraron que el sistema era así. Luego NASA salió diciendo que había descubierto tal, pero bueno, son cosas de NASA, ya sabéis, ¿no? Pues este sistema es muy interesante porque tiene al menos 3, si os dais cuenta cómo dibujan los planetas, esto es de mentira, de nuevo, a que estos 3 se parecen a la Tierra. Parece que tienen agua y todo en las... ¿Por qué? Porque estos 3 están en la zona de habitabilidad. Y por eso planteamos la cuestión de que en ellos puede ser interesante estudiarlos. A día de hoy la cosa está complicada. Mu Arae, de la estrella Cervantes, está a 50 años luz de nosotros. Esta está a 40 años luz. Es inviable llegar allí a día de hoy, pero sí que podemos estudiar con telescopios. Cuando pongamos en órbita telescopios, mañana los que vengáis mañana, se va a hablar de telescopios gigantes. Esos telescopios gigantes que se están haciendo ahora van a ser capaces de estudiar estos planetas y decirme si en ellos, en su atmósfera, hay gases que puedan decirme que hay procesos biológicos. ¿De acuerdo? Y bueno, poco más tengo que deciros. Tengo que concluir. Concluyo. Mirad, es plausible pensar que no estamos solos, ¿verdad? Y evidentemente es plausible también pensar que la vida no tiene que ser igual que la que hay aquí. Pero en principio tenemos que plantear de alguna forma una búsqueda. No podemos buscar cualquier cosa o no vamos a ser capaces de plantear una búsqueda desde el punto de vista científico. Los astrobiólogos están ahora mismo estudiando, se están rompiendo la cabeza entre todos para llegar a una respuesta. Aunque esta respuesta no sea la que esperamos. Es decir, que tampoco hace falta que busquemos seres humanos, ¿vale? Y desde luego inteligencia habrá que seguir buscándola por el universo, ¿no? Seguro que sí. Bueno, termino con esto. 245 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora. ¿Sí? ¿Hay otras personas allí en el universo? Una buena pregunta. ¿Tú qué opinas, No lo sé. Buena respuesta. Escéptico, ¿eh? Lo más importante es que sigáis buscando vuestras propias respuestas. Pero os diré una cosa acerca del universo. El universo es un sitio muy, muy grande. Más grande de lo que nadie en su vida haya conseguido soñar jamás. ¿Y si solo estamos nosotros? ¿Cuánto espacio desaprovechado? ¿Verdad? Bueno, tenemos tiempo para unas preguntas. No sé cómo lo vamos a hacer porque sois mogollón y no tenemos micro inalámbrico y estamos grabando. Con lo cual, bueno, los que queráis preguntas y estéis hacia adelante os podéis acercar y yo os paso este micro y Juan Ángel os responde amablemente. Quería preguntarte si la teoría de las urgencias hidrotermales se está desarrollando ahora en laboratorios o se ha hecho un experimento con ella. Yo sé que no has hablado de ella, pero me ha entrado seguro que sí. Bueno, como yo trabajo en el Centro de Astrobiología, te puedo decir que en el centro tenemos un laboratorio que se llama de simulación de ambientes. Entonces, ahí los ingenieros trabajan codo con los científicos y lo que han hecho lo que hacen es crear cámaras donde simulan condiciones en las cuales pueden ellos controlar variables. Entonces, en estos casos, por ejemplo, de las emergencias hidrotermales, en principio,
hay un grupo que está trabajando en altas presiones, cámaras de altas presiones, y lo que están simulando, para que te hagas una idea, son las condiciones de los hielos cuando están en profundidad sometidos a presión. Es decir, para que os situéis respecto al modelo que he mostrado de Europa o de Encélado, serían las condiciones del hielo en subsuperficie. Entonces ellos lo que hacen es crear hielos, someterlos a presiones elevadas y ver cómo evolucionan. Cómo evolucionan en cuanto a nivel químico y luego cómo evolucionan cuando someten condiciones cambiantes, por ejemplo, añadiendo, en este caso, compuestos de algún tipo. O, por ejemplo, polvo o rocas que ellos quieran estudiar. Entonces, te puedo contar que eso actualmente se hace en el centro. Lo está haciendo un grupo de investigación que están trabajando en la misión que va a ir a Europa, para que te hagas una idea. Entonces, la idea sería que están intentando desarrollar modelos que les permitan desarrollar sensores que una vez en la superficie de Europa puedan, como dicen ellos, esnifar el gas de la pluma y ver qué está pasando dentro y confirmar si de ese material que está saliendo pueden establecer los modelos de procesos que están teniendo lugar en el interior. Muchas gracias por la charla tan ilustrativa. Yo he echado de menos que has dejado un poco de lado el azar. Y entonces, estando totalmente de acuerdo que es una evolución que tenía que pasar, podía haber pasado en 3.000 años, en 6.000 ha podido aparecer varias veces, no ha podido aparecer varias veces, solo una, lo cual es dudoso, incluso en la Tierra blanda. Entonces, echa de menos es un poquito la componente de que es un proceso que ha ocurrido, que posiblemente ha ocurrido muchas veces y por selección aquí se ha estabilizado una. Eso es. Tú lo has dicho en la propia pregunta, has dejado implícita el motivo por el cual no lo he tratado. Hay personas que, por ejemplo, pues, Jacques Monod, que obtuvo el premio Nobel, él escribió un libro brutal que lo llamó El azar y la necesidad. Y entonces, si uno lee el libro, sobre todo la parte final, que es demoledora, él pues dice que esto es azar, que ha sido azar. Entonces, bueno, pues es una persona con una, digamos, valía científica suficiente como para poder plantearlo así. El problema te surge cuando lo que tú ves en los sistemas es una tendencia hacia algo. Lo que parece verse en los sistemas cuando uno los estudia es una tendencia hacia la complejidad. Las condiciones son las que dictan si puede tener lugar o no más allá. Es decir, que de alguna manera el entorno es el que propicia que la materia pueda ir hacia adelante en esa tendencia hacia la complejidad. En esa tendencia a la complejidad, las condiciones son cambiantes de una manera no dirigida, con lo cual el componente de azar lo tienes ahí. El componente de azar en la selección natural está dentro también. Las mutaciones que se producen a la hora de las autorreplicaciones son procesos que podríamos establecer a lo mejor una especie de un criterio, pero tienen mucho componente de azar. Es decir, que el azar está implícito en esa tendencia natural de los sistemas hacia la complejidad. Eso puede hacer que en unas condiciones idénticas a lo mejor no se llegue a producir esa llegada a los sistemas biológicos. Pero, por ejemplo, los planetas igual les pasan. Se pueden llegar a formar o no cuando las perturbaciones gravitatorias en los sistemas son tales que no permiten que el sistema quede estable. Entonces, tú ves que en el universo en general hay una componente de azar intrínseca en lo que está pasando. Si te vas al nivel ya cuántico de la realidad, el azar está implícito en el funcionamiento del universo. Es decir, nuestro universo plantea unas cuestiones que pueden ser certezas a priori sobre la superficie, pero está todo sustentado en bases de azar puro, ¿no? Entonces, ese planteamiento que tú me haces es verdad que no lo he tratado, pero porque lo considero implícito formando parte de... eso también puede significar que cuando tú busques vida fuera, no la encuentres, aunque las condiciones puedan darse. Y eso puede ser una cuestión de ese azar al que nos referimos. Carlos Briones, de tu propio centro de investigación, nos comentó en una charla hace un par de años sobre la posibilidad de que hubiese surgido la vida 2 veces en la Tierra, que había unas evidencias difíciles de interpretar que podrían ser compatibles con una doble emergencia. Antes de la que nos has descrito. Eso es. Carlos trabaja en el origen de la vida, es un investigador que está focalizado en el origen de la vida y además lo está haciendo a nivel bioquímico, con lo cual él establece, a través del estudio de esos organismos, él establece cuáles pueden ser los caminos mediante los cuales se ha podido llegar a eso.
a esa que vemos actual. Es lo que decía de Luca, ¿no? El Luca es el primer organismo del que tenemos constancia por nuestros ancestros. Pero, por ejemplo, Luca no es el primer organismo que estuvo en la Tierra a priori. Es decir, que no sabemos los primeros organismos que aparecen en la Tierra cómo son. Lo que sabemos es cómo ha sido el que ha permitido continuar ese proceso de colonización biológica del planeta. Eso significa que los intentos de complejidad que se hayan podido desarrollar en las condiciones de la Tierra primitiva han podido ser varios. Y entonces esos pueden quedar ahí, ocultos, o pueden estar si somos capaces de encontrarlos. Por lo cual, esos fenómenos de emergencia de los que se hablan, emergencia, cuidado, porque cuando decimos fenómeno de emergencia es como que todos tenemos que salir corriendo, es que traducimos mal, porque la emergencia es algo que aparece, la aparición de algo. Entonces, la aparición de esa complejidad, de esa biología en la Tierra, puede haber sido una aparición múltiple. Y algunas de esas apariciones que no han desarrollado al final ese árbol, pueden estar implícitas en el planeta, pueden quedar las trazas ahí. Por ejemplo, puede ser interesante si encontramos eso en Marte. Si en Marte somos capaces de encontrar cómo pudo arrancar en Marte la vida, acaso de haberlo hecho en ese pasado con agua líquida que tuvo, a lo mejor nos da pista de cómo pudo haber sido esa hipotética otra opción en la Tierra. Pero sí, está claro que puede haber habido otros momentos y otras emergencias. Hay una cosa que me interesa mucho y que has tocado de forma tangencial y que me gustaría que explicaras un poco más en profundidad, y es el tema de los bichos estos que aguantan mucho, así como ¿cómo se llaman? Los extremófilos. Eso. Anda, porfa, ¿me podías explicar un poquillo? Que es que a mí me flipan los bichos. He puesto una foto, hay un dibujo de bichos. No te vale con eso. Digamos lo de los análogos. Bueno, a ver, los extremófilos son organismos que viven en la Tierra en ambientes que para nosotros son extremos. Para ellos son la gloria. Entonces, ellos viven felices, contentos y bien. Y nosotros llegamos y decimos, pero ¿cómo podéis ustedes vosotros vivir aquí que hace tanto calor, o tanto frío, o tan poca presión, o tanto nivel de radiación, o tanta acidez, o tanta salinidad? Pues miren, entonces lo que nos interesa es el punto donde esos organismos que viven ahí, resulta que el ambiente en el que viven se parece a otros lugares de fuera de la Tierra. Y ahí es donde mola, porque entonces te está dando pistas de que realmente la vida no es esa cosa que puede desaparecer porque estornude a alguien y la cosa se nos vaya de las manos, que no, que la vida es una cosa robusta, o la vida es una cosa que agarra, que arraiga en el lugar donde se puede empezar a producir, y que lo que hace es colonizar el planeta en el sentido biológico del término. Y entonces eso en la Tierra parece que ha pasado algunas veces en el pasado, de haber tenido momentos de extinciones de tipo de los de Montoro, masiva, extinción masiva. Entonces pues eso ha provocado que la vida ha desaparecido a lo bestia, pero ha quedado un poquito suficiente como para recolonizar. Nosotros somos el resultado de una de esas, ¿vale? Así que gracias a ese meteorito estoy yo aquí contándos esto. Estamos un poco limitados a la hora de buscar vida más allá de la Tierra en simple pensar o comparar con sucesos que se dan aquí. Si te das cuenta, el planteamiento de cómo podemos hacer una búsqueda de vida fuera de la Tierra parte de una premisa, digamos, restrictiva. Y es que el fenómeno de la vida, ese de la Tierra, nos hemos dado cuenta de que es un fenómeno bastante uniforme en su base. Es decir, todos los organismos que vivimos en la Tierra estamos compuestos de células. Y todas las células que componen todos los organismos de la Tierra son muy parecidas entre sí. Es decir, no hemos encontrado grandes diferencias en los tipos de células a nivel básico. Es decir, todos tenemos nuestra autorreplicación llevada mediante el ADN, tenemos nuestro metabolismo conducido mediante proteínas y nuestra separación del entorno mediante lípidos. Entonces, plantear que pueda haber otras estructuras moleculares que hagan eso mismo, ¿recuerdas esa confluencia de tres fenómenos que yo decía para que se diera vida? Ahí en principio no digo que sea CHOMS, a priori no tiene por qué ser CHOMS, pero ¿cómo buscas eso fuera de la Tierra? ¿Cómo buscas fuera de la Tierra las condiciones para que eso se pueda dar? Entonces puedes llegar a cuestiones muy restrictivas o muy genéricas. Muy restrictivo sería buscar ADN. Claro, si tú buscas ADN fuera de la Tierra te va a costar un montón, porque el ADN se rompe rápido y no es estable, o está como está, porque el ADN no se puede encontrar en el espacio vacío, porque no, una molécula tan grande como el ADN no es estable.
Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, el planteamiento sería, nosotros vamos a buscar condiciones fuera de la Tierra, por eso lo llamamos condiciones de habitabilidad. Y en esas condiciones estudiemos el sistema y veamos cómo la química evoluciona. Lo que he dicho de Titán es el ejemplo. Veamos cómo evoluciona el sistema. Mira, que no tenemos agua como disolvente para las reacciones químicas. Se va a favorecer menos porque el metano es apolar. Que el metano es apolar, que sí, que es apolar. Pero bueno, ¿y dónde va ese? Pues eso, ¿a dónde va? Eso es lo que queremos. Entonces, ¿hacia dónde iría un sistema como ese? ¿Qué haría ese líquido con hidrocarburos? ¿Creará estructuras basadas en el carbono? ¿Creará estructuras basadas en el amoníaco? ¿Creará estructuras basadas en la gominolas? No sé. Entonces, estudiémoslo. Entonces, el planteamiento sería, estudiemos los sistemas complejos a nivel químico, veamos las relaciones con la energía y con la complejidad química, y veamos si eso conduce hacia estructuras que hacen como hacen aquí los organismos vivos. Eso es abrirlo mucho. Pero ya te digo, el problema que vas a tener, si tú lo quieres plantear, es cómo desarrollas sensores que midan eso y que te dé información de lo que realmente está pasando en el sistema. Más allá de ver y decir, pues igual que aquí, ¿no? ¿Hay vida en la Tierra? Dice, hombre, claro, dice, a ver, ¿qué tal Sahara? Dice, ¿hay vida? Y dice, pues aquí parece que no. Entonces, no, que coge un poco de tierra del Sahara y estudiará ya de qué coge. Pues la coge y al microscopio, o más, o me fijo más. Pues eso es lo mismo. Entonces, ese es el punto. Y es verdad que somos restrictivos, pero luego podemos ser muy generalistas a la hora de buscar esas cosas. Y por ahí van los tiros. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros.